Sí, hay espacio para elecciones presidenciales y será en nuestra región. Las va a empezar a contar Ayelén Oliva. Bueno, las ha contado en los últimos tiempos. Ha tenido tantas particularidades la previa de las elecciones que tendremos en Perú este fin de semana con la cantidad de candidatos. Ha tenido tantas particularidades también esa primera vuelta en Ecuador, que siempre hay algo de jugo, ¿no? Siempre hay sustancia. Sí, así es, Ariel. Un domingo a pura elección en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos instancias presidenciales. En Ecuador, la segunda vuelta electoral, donde se va a definir el próximo presidente de los ecuatorianos. Y en Perú, la primera vuelta, y puedo asegurar... Me animo a decir que es la primera vuelta y que va a haber una segunda vuelta, claro, por la gran cantidad de candidatos que tenemos. 18 candidatos en Perú, una cantidad impresionante que da cuenta también de la profunda crisis política que está viviendo ese país, ¿no? Arrancamos con Perú entonces. Arrancamos con Perú, porque es donde más preguntas tengo. ¿Se entiende plenamente por la crisis? ¿Se entiende porque en esta crisis política cualquiera se cree en condiciones de llegar y hay muy pocos representantes fieles para buena parte de la población? Sí, pasa eso por un lado. De hecho, viste que hay uno de los candidatos a presidente, por ejemplo, es un arquero de fútbol, Forsyth también, que se presenta a la candidatura, si bien tiene un trayecto también de unos años anteriores ya en la política. Pasa eso que también hay tanta falta de credibilidad en la política tradicional que aparecen nuevos liderazgos políticos, ¿no? O ni siquiera diría liderazgos, nuevas candidaturas a presidente. Y también, igualmente, esto da cuenta, y lo vemos en la gran cantidad de indecisos, estamos hablando de casi el 27%, más de un cuarto del electorado que hasta hace una semana no se definía por ningún candidato. Entonces, eso da cuenta también de la falta de credibilidad en la política y en aquellos incluso candidatos que se presentan. Pero ¿cuánto mide el 17º, el 18º? No, ¿se puede saber eso? ¿Sabes qué pregunta? Es interesante. ¿Cuánto mide el primero? El primero mayor intención de voto. 10, 12. 11%. Claro. Estamos hablando, hay algunas encuestas que dan 14%, pero varía ese lugar, pero estamos hablando de que el mayor candidato con intención de voto tiene 11 puntos en Perú, ¿no? Y después te llevo a futuro, ¿no? ¿Cuánta legitimidad tendrá un presidente en la primera vuelta sacó menos de un 15%, ¿no? ¿Qué tan fortalecido puede estar su mensaje a la población? Sí, un escenario político que dos figuras que me gustaría resaltar. Una es la de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, casi no necesita presentación, sigue los lineamientos también de su padre en materia con un nacionalismo ultraconservador, podríamos decir, desde lo político. Perdón, la investigación que se le ha seguido de hechos desagradables a Fujimori, ¿le bajó intención de voto? Y de hecho ella misma estuvo detenida, la liberaron, volvió a estar detenida el año pasado unos meses. Ella está implicada en casos de corrupción muy fuertes, de lavado de dinero, y llega incluso a la candidatura con eso. Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad en Perú durante la década del 90, sobre todo con el tema, y una investigación que avanza con el tema de la esterilización forzada de mujeres y también de varones en Perú. Os digo, es realmente un paquete, pero igualmente tiene una intención de voto importante. Ahora, de vuelta, el techo de Fujimori es muy alto. El 62% de la población dice que jamás votaría por ella, pero hoy podría entrar a la primera vuelta. Y otra candidata, también mujer, las dos mujeres que podrían entrar. De hecho, podemos tener un escenario de balotaje con dos mujeres, lo cual sería bastante atípico incluso para Perú. ¿Están arriba Verónica Mendoza? Verónica Mendoza está ahí en quinto lugar, pero ¿qué pasa? A ver, los 6 primeros lugares están a 1 punto, 2 puntos de diferencia. Es decir, cualquiera puede entrar en esa variable. Y Verónica Mendoza ahí es la opción también progresista dentro de Perú y tiene una posición bien clara. Vamos a Ecuador, que está más fácil porque se puede confrontar, aunque en algún momento no se sabía si el segundo era uno u otro, ¿no? Sí, seguiría hablando ahora de Perú porque es muy lindo, interesante el debate que se está dando ahí. Vamos ahora a Ecuador y en ese caso sí tenemos una elección más tradicional, podríamos decir, polarizada con dos candidatos antagónicos. Por un lado, Andrés Arauz, candidato de Rafael Correa. Por el otro, Guillermo Lasso, el candidato de los sectores más tradicionales de la derecha ecuatoriana. Cerraron campaña en el día de ayer. Si te parece, podemos escuchar lo que decía Arauz desde Guayaquil. Es que no hay posibilidades, es que no tienen nuevos cuadros. Ha quedado clarísimo que aquí hay cualquier cantidad de cuadros. ¿Y saben qué? Vamos a seguir formando cuadros a los jóvenes de nuestra patria para que vengan pronto también a hacerse cargo.
Nadie podrá ignorar ese legado histórico que nos dejó la Revolución Ciudadana para todo el Ecuador. La historia ya registra ese legado. La historia ya se pronunció sobre esa labor. Y ahora, este domingo 11 de abril, la historia nuevamente hablará, nuevamente se pronunciará. Esta historia de vaivenes políticos que es la latinoamericana, este domingo es una fecha clave para ver si la región sigue tiñéndose del color que tuvo hace algunos años. Sí, con nuevos liderazgos también, eso es importante porque tenemos otras siempre figuras, apoyados ¿no? por aquellos líderes. Sí, ¿no? sí. Recién mencionábamos el caso de Arauz y lo escuchábamos ahí, donde hace un fuerte hincapié en la juventud. ¿Por qué? Porque tiene 36 años. En el caso de ser electo presidente, sería el presidente más joven de América Latina. Y el que también cerró la campaña fue Guillermo Lasso desde Quito, que decía lo siguiente. Yo no descarto un acuerdo con ningún ecuatoriano que actúe de buena fe, que comprenda que está por delante un gran objetivo, que es sacar adelante el país. Este no será el gobierno de Guillermo Lasso, de Creo o de un partido en particular. Este es un gobierno de unidad nacional, de encuentro, de reconocimiento que hay causas, hay luchas que debemos de respetar democráticamente, aunque personalmente pensemos distinto. Más que renegociar, habrá puntos como, por ejemplo, no subiremos el IVA. En eso he sido muy claro, y si el fondo tiene previsto un acuerdo previo, pues ese será un punto a cambiar. Frase, la primera, no tanto la segunda, sí la primera, la que hablaba de la unidad política, de todo aquel candidato que necesita una integración, necesita un frente porque está bajo las encuestas. Está bajo, y recordá que él llegó a la segunda vuelta disputadísimo con el tercer candidato, Yacu Pérez, recordé, el indigenista, ¿no? Él sacó en su momento 19.7% de los votos, y el tercero, Yacu Pérez, que quedó afuera de esta contienda electoral, sacó el 19.4%. Por eso es que hablan de un acuerdo, justamente para traccionar a ese porcentaje del electorado y que lo apoyan en esta segunda vuelta electoral. Segunda vuelta electoral que está peleadísima, con una leve ventaja, estamos hablando de 38 a 34, con una ventaja para Arauz, peleada también estos dos candidatos. Puede haber sorpresas. Será un día buenísimo ver el sábado Televisión Pública Noticias Internacional, ¿no? Con esas previas. Y estaremos también el domingo aquí en la Televisión Pública también acompañando estas elecciones en América Latina. Te veremos. Vamos a la pausa, Yelén, y estaremos.